Buenas tardes, los saludamos otra vez cargados de la energía del lunes, un nuevo comienzo de semana desde la cabina de Morada Estéreo para traerles a ustedes de nuevo el noticiero de las voces de los soñadores. A esta hora saludo a mis compañeros realizadores George Varela, Dani Arbeláez en la magia de la consola y a los editores de Ciudad, Juan José y Natalia, quienes nos traen noticias chéveres de la actualidad de Medellín y Antioquia y análisis, aunque descorazonadores, de esas resistencias que no dejamos de tener desde este medio de comunicación, una alianza independiente entre Casa de las Estrategias, el colectivo Morada, Universo Centro y Latina Estéreo. Buenas tardes a todos los que se conectan a 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que nos pueden escribir al 350-666-8436 con toda la información que quieren que profundicemos en este su noticiero. Muy buenas tardes para todos y todas, para todos y todas las amantes del glifosato, para todos y todas las amantes de los unicornios. Una semana más de Morada Noticias y bueno, les invitamos a que nos estén aquí conversando, interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook ya estamos en vivo, nuestro Facebook Live Morada Colectivo, Twitter @moradamed, Instagram moradamed. Ahora sí Natalia no se metió con mi puesto. Por ahora. Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Estamos muy contentos de estar aquí para poder brindarles toda la información y muchas gracias por estar escuchando. Esperamos que se queden en toda nuestra emisión. Pues los invito a participar acá en esta radio y a que vengan a Morada algún día. Para que vean cómo sucede la magia. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Varios asesinatos sucedieron este fin de semana en la ciudad. Nos preguntamos todavía qué hacen las autoridades respecto al tema de los homicidios, mientras que la policía reporta múltiples capturas y una nueva red de explotación sexual controlada y judicializada. Nos seguimos preguntando cuáles son las vidas que la violencia homicida nos arrebató este fin de semana. Vuelve nuestro columnista hoy, Chaman Mori, con más análisis de las candidaturas y precandidaturas a la alcaldía de Medellín. Hablaremos de una reunión de liderazgo LGTBI que sucedió el pasado fin de semana, desde el jueves hasta el sábado, en la ciudad de Bogotá. Nos brindarán un panorama mundial de las luchas de esta comunidad alrededor de sus derechos. También hoy es el Día Mundial de las Abejas. Hablaremos de por qué les debemos poner atención y por qué nos hacen falta, porque no tenerlas significaría la extinción de la raza humana. Hablaremos también de qué está pasando con Huawei y Google, porque los dispositivos de esta marca china de teléfonos celulares podrían dejar de recibir actualizaciones. Y hablaremos de lo que fue Días del Libro este fin de semana en Carlos de Restrepo. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. En las horas de la tarde del viernes y durante este fin de semana, la policía ha reportado varios hallazgos en lo que tiene que ver con violencia y homicidios en la ciudad. Vimos que a través de una red presunta que realizaba explotación sexual de menores en Medellín, la policía rastreó esta red y capturó a 10 presuntos proxenetas de menores de edad, y por eso había 2 establecimientos involucrados en estos crímenes. La policía específicamente nos habla de 2 moteles. ¿Qué dijeron
nuestras autoridades de este cuerpo de protección de la ciudadanía, York, esta mañana? Sí, estuvimos conversando con el coronel Pablo Ruiz, el subcomandante del área metropolitana en cuanto a la policía, que empezó a dejar inicialmente, no se ha hablado mucho de la investigación, se han quedado más bien como en reflexiones, en decirle a la comunidad de que apoye a la policía en cuanto a la denuncia de lo que acontece en estos espacios. Cuando llegó la policía, pues encontró también muchos comentarios de la gente que trabaja allí, pero que no, o que había habitado este lugar, pero que no había denunciado. Entonces vamos a escuchar inicialmente al coronel Pablo Riz. Para eso es necesario primero la cooperación a través de los propietarios o los administradores de estos lugares. Primero, pues no permitir el funcionamiento o la utilización para menores de edad como primera medida. Y segundo, pues informar oportunamente a la Policía Nacional. La idea es de establecer una red de apoyo y concordancia con administradores y propietarios con el ánimo, repito, de que informen oportunamente cualquier situación ilícita en donde utilicen a menores de edad para este tipo de delitos sexuales o la permisividad que tienen algunos para esta parte. Pues continuamos, repito, en el trabajo con participación ciudadana, que nos ayuden y nos aporten información oportuna. El deber de ellos es reportarnos y evitar que se presente este tipo de conductas donde resulten involucrados menores de edad. Ahí entonces escuchábamos al coronel Pablo Ruiz. Puntualmente la noticia es que 2 establecimientos que se dedican a esta actividad económica, al gremio motelero, fueron sellados por estar involucrados en esta red de explotación sexual. Hay una pregunta, muchachos, y es que ¿cómo se puede hacer este control? Porque digamos que las personas dueños de estos establecimientos piden acompañamiento de la policía y la policía pide que sean los dueños de estos establecimientos quienes denuncien estos sucesos que presuntamente puede hacer explotación sexual de menores. Ahí es muy complicado, primero por las edades esas que a la vista son confusas de que soy menor de edad y tengo 17 años, pero pues me veo como una persona ya mayor de edad, eso por un lado. Por otro lado, esa promesa de privacidad que tienen los La sitios intimidad. dedicados al placer y ese tabú tan grande que tenemos que precisamente nos cohíbe para hacer ese tipo de controles. Hay que hacer. Yo creo que ese es un tema súper complicado. Pues yo creo que el asunto de la privacidad debe seguir como está, pues uno debe tener derecho a esa privacidad y a ir a un motel también, pues como sin que sea público, sin que, no sé, estén las cámaras de video en una página de internet donde todo el mundo se dé cuenta si entraste o no entraste al motel. Yo creo que ahí lo que falta es más regulación precisamente de estos establecimientos, o sea, cuántos de estos establecimientos funcionan realmente con lo que pide la ley para que estén abiertos. Uno se encuentra en lugares como el centro de Medellín o esa zona de Guayabal, donde hay pues una calle muy fuerte de prostitución y que cerca están todos estos recintos que, que bueno, que muestran que la cosa no está como muy regulada, que es muy fácil entrar, que es muy barato, que no piden ningún papel, que además no tienen las condiciones de salubridad, que no hay un celador, pues que no hay un montón de cosas que uno como ciudadano pues piensa que son necesarias. Además de eso debe haber otro montón de cosas para que esté abierto, o sea, asuntos como los impuestos y otros reglamentos que tienen que estar cumpliendo, que uno no se entera, ¿cierto? Y no, y hay la denuncia también de muchas personas que están allí en este lugar o habitantes del sector, es que la misma administración del hotel sabía lo que estaba aconteciendo. Entonces, bueno, ahí sí es muy peligroso y hay que decirlo, pues que si yo como administrador del motel estoy permitiendo que se realicen actos sexuales ilegales, porque bueno, estamos hablando obviamente del placer, súper importante, pero que alguien se aproveche
de una persona adolescente para grabar un video o para transmitir pues como su acto sexual, ya sí tiene que ser una demanda muy fuerte contra la administración porque no se puede, o sea, no puede permitirse y también desde ese preciso acto de la privacidad de uno y del cuerpo de uno. Claro, y otra cosa es que yo creo también que muchas veces las personas que trabajan en estos establecimientos, pues yo no sé qué pasa, o sea, si es falta de sentido común, si es falta de formación en el servicio, o si es que, o si hace falta conectarlos más con las rutas de seguridad, pues de la institucionalidad. Pero ¿cómo es posible que, no sé, que estemos escuchando golpes o gritos en una habitación y que la persona que está atendiendo, la mucama, la del servicio, el celador, lo que sea, no toquen la puerta, no acudan, no llamen a la policía, sino que digan como, eso es asunto de lo que está sucediendo ahí dentro de esa pieza? Y muchos feminicidios que ocurren en la ciudad tienen pues como ese modo de ocurrir, y es que entran dos personas a una habitación de motel y a las 3 horas solo sale Sale una. una. Y la otra queda ahí adentro y se dan cuenta el otro día como, no, es que no salía. Entonces nosotros no sabíamos, no, pues como, o sea, si entraron dos, salen dos personas, revisar la habitación inmediatamente. Es Yo algo creo de que lo ahí que falta, no sé qué es. yo diría que hablar, Dani, es algo de lo que tenemos que hablar porque es algo que evadimos en las conversaciones cotidianas. No estoy segura tampoco que en estos establecimientos el personal a cargo tenga esas reflexiones y esas conversaciones, como decías vos, esa cercanía con las rutas de atención cuando este tipo de casos suceden. Seguiremos haciendo desde este noticiero pedagogía en cuanto a lo que sucede con estos temas tabú que generan noticias relacionadas con la violencia. Por otro lado, también este jueves que se dio el partido entre Nacional y Tolima, aquí en la ciudad de Medellín, se reporta el asesinato de un hincha en Bello. ¿Cuáles son las hipótesis de las autoridades respecto a esto, York? Sí, hay par de hipótesis. La primera es que fue una riña con hinchas de Nacional. Esto no está verificado tampoco, o sea, esto no lo estamos hablando desde la veracidad. Todos Eh, son las hipótesis de la sí, policía. también se maneja otra hipótesis que sea el chico el hincha del Tolima estaba viajando, se dice, con otras personas y que pudo haber un momento de riña con esas personas o con algunas otras personas que hayan en ese sector. Y hasta ahora no se ha adjudicado que sea pues como por temas de barras o hay peleas pues como entre hinchas de Nacional y Tolima, pero bueno, vamos a escuchar directamente qué nos dice el coronel. Por las informaciones que tenemos del caso del deceso de al parecer un hincha del Tolima en zona de la autopista norte de Bello, tenemos la información y comunicación con las autoridades judiciales, en este caso de la policía en el Tolima. De acuerdo a la información, este joven provenía de la ciudad de Ibagué. Estamos analizando si venía en compañía de otras personas para la asistencia del partido deportivo, del partido de fútbol que sucedió en la ciudad de Medellín. Por ahora solo se tiene la información de lesiones por arma blanca. Estamos profundizando, repito, porque posiblemente vino en compañía de otras personas. No tenemos claridad todavía si se trata de confrontación de hinchas o si puede ser algún tema de intolerancia social al interior de los acompañantes. Estamos adelantando las investigaciones en coordinación con la policía de Ibagué y esperamos dar resultados. Además, en Medellín, este fin de semana sufrimos 8 asesinatos en la ciudad. El día viernes 17 de mayo fue asesinado John Brian Santamaría Mora en el barrio La Candelaria, comuna 10 de la ciudad. Este hombre de 31 años. Mario de Jesús Amado Valencia, de 43 años, en el barrio Llanaditas, en la comuna 8 de la ciudad. Luis Alberto Giraldo, en el barrio Los Alcázares, en la comuna 13 de Medellín. Este joven de 18 años. El día sábado 18 de mayo
hay un hombre no identificado entre 15 a 20 años aproximadamente en el barrio Monte Claro en la Comuna 7, Arturo Argemiro Franco Mercado de 29 años en el barrio Jesús Nazareno, Comuna 10, Mauricio Restrepo Alzate en el barrio Nueva Villa de Aburrá en la Comuna 16 de Belén, este hombre de 28 años, Miguel Ángel Vázquez Marín de 21 años en el barrio Las Violetas, Comuna 16 de la ciudad. Y finalmente, el día de ayer, domingo 19, Jorge Patiño Ayala, de 35 años, en el barrio Granizal, Comuna 1, El Popular. Además, también tenemos las declaraciones del coronel precisamente sobre uno de los asesinatos ocurridos el sábado, que es este hombre no identificado. En el reporte sale que tiene entre 15 a 20 años, pero ya se sabe que definitivamente era un menor de edad. Esto es lo que dice el coronel. Estamos en la investigación. De acuerdo a las investigaciones iniciales, presenta algunos antecedentes por tráfico de estupefacientes. No tenemos la identificación en este momento, pero estamos analizando cámaras de seguridad y testigos para dar con los responsables. Bueno, inicialmente decir que desde la campaña No Copio y desde la gente que todo momento estamos hablando de que nada justifica el homicidio, no justificar que porque el chico, el adolescente haya tenido algún vínculo con dinámicas criminales, que también es muy tonto, pues, porque o sea, el vínculo termina siendo que le llevó un gramo de perico a un amigo o un bareto, que eso, nada de eso justifica el asesinato de este chico adolescente de la ciudad, que nos duele mucho que cada que asesinan a un joven o a un adolescente es un dolor muy fuerte porque, bueno, sentimos que esta ciudad debe ser soñada por ellos y que a cada rato nos los están matando. Y que Sí. además estamos muy sujetos a esas hipótesis de es que estaba relacionado con la criminalidad. Bueno, y entonces vamos a agotarnos en esas sentencias tan severas, porque ya decir que un joven era criminal es como sacudirnos las manos. Sí, O sea, Y dejar evitar una esa investigación. responsabilidad. Sí, y no hay nada que haya sido o que haya hecho la víctima que justifique su asesinato. El único equivocado acá es el homicida. Es muy importante que nos salgamos un poquito de este asunto de las cifras. Nosotros sabemos que en el informe diario de homicidios que lo hace el SIC, Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en el que mandan el reporte diario de los homicidios, sale una pequeña reseña de cada asesinato. En este caso, este menor de edad aparece como un nombre no identificado y nosotros entendemos que eso a veces ocurra en este informe porque son los datos que se tienen inmediatamente a la hora del levantamiento del cuerpo y si la víctima en ese momento no cargaba con ningún documento de identidad o no tenía ninguna forma de identificación, aunque de pronto haya, pues como los indicios de quién sea, ponen ahí hombre no identificado hasta que medicina legal le ponga el nombre. Pero duele mucho saber que se queden como unos NNs, o sea, este chico claramente tiene un nombre, este chico claramente tiene una familia, este chico claramente tiene unos amigos y a veces en estas declaraciones de la policía pareciera que se van a quedar eternamente como estos NN y que resulta muy fácil a veces poner simplemente un alias y limpiarse las manos, como decías Laura, como bueno, ya no vamos a hacer investigación porque, ay, bueno, lo que estaba sucediendo es que estaba metido en el microtráfico del barrio. Y lo mismo está sucediendo con los asesinatos en mujeres en esta ciudad y esas hipótesis como tan frías, tan acartonadas y tan usuales y cómodas de la autoridad por las 8 personas asesinadas y por todos esos seres amados que hemos perdido a lo largo del año. ¿Cómo vamos en eso, Dani? ¿En Bueno, cuántas personas nos harán falta? en 140 días que van transcurridos de este 2019 han sido asesinados 283 personas en Medellín. La tasa de homicidios
ya se estima en 29,15 por cada 100.000 habitantes, el doble de la meta que se había propuesto esta administración. Esta administración recibió esta tasa en 20 homicidios por cada 100.000 habitantes y propuso la meta de bajarla hasta 15, pero hoy tenemos esta fatal noticia de tenerla en 29,15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y el ¿Y qué doble de si- días además. Exacto. ¿Y qué significa esto? Pues que probablemente este año vamos a afrontar la pérdida de 780 seres amados por la violencia homicida. Eso es muchísima gente. Un año tiene 365 días. Eso supone que en promedio matarían más de 2 personas al día para tener este número tan aterrador que, como les decíamos, no son solo cifras, son seres amados que tienen amigos, que tienen familia, que nos harán falta en esta ciudad, y por eso queremos dedicar un minuto de vida. Porque nada justifica el homicidio. Conversación de arte, ciudad y amar. Bueno, por acá estamos en la línea con Harley Córdoba, él es el presidente del Consejo Consultivo LGTBI de Medellín y bueno, nos va a contar, digamos, en dos frentes, dos noticias que sucedieron la semana pasada. Vinculamos primero un poco el tema de los estadios, el fútbol, el partido nacional versus Tolima y también este video que generó polémica de dos hinchas de Nacional besándose en la tribuna. Harley, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola amigos de Morada, muchas gracias por saludarnos esta tarde. ¿Cómo están? Bien, gracias Harley. Contanos qué fue esta acción positiva que realizaron el pasado jueves en el partido con Nacional Tolima. Bueno, no, la Personería de Medellín como Ministerio Público de la ciudad y Atlético Nacional nos contactan a la Alianza Social LGBT de Antioquia, al Consejo Consultivo LGBT de Medellín, para que realizáramos una acción afirmativa en el partido del jueves en la noche, que fue Nacional Tolima. Esta acción afirmativa en el marco que en un partido anterior de Nacional se había presentado una acción un poco amarillista, de que estaban dos hombres en la tribuna bastante y algo hermoso y muy lindos, los dos totalmente enamorados, dándose besos y abrazos en la tribuna, y el amarillismo, no sé si del camarógrafo o de quien estaba haciendo la transmisión, decidió enfocarlos y focalizar su escena de cariño y de afecto, y eso permitió que este hecho fuera foco de algunas violencias, de algunos comentarios. Un ejemplo, un radioactivo en Bogotá utilizó esto en tendencia en redes sociales para burlarse de ellos, y también vimos una muy afirmativa respuesta de René Higuita, que dijo que Nacional es amor y que pues los hinchas pueden amar libremente. Entonces, en consecuencia de esos hechos, Nacional se comunica con nosotros y la Personería y nos invitan al estadio el jueves en el Partido Nacional Tolima, y realizamos una acción afirmativa de que el estadio es un espacio para todos y para todas y todas las formas de amar, y
invitamos a la población LGBTI con nuestras banderas de multicolor, con las camisetas de los diferentes equipos de la ciudad o de las regiones del país, y demostramos que podemos asistir al estadio, un espacio para el público, y que nuestras formas de amar no tienen por qué excluirnos de estos escenarios de ciudad. Qué nota, y entonces ahí en nuestra transmisión, los que nos están viendo a través de Facebook pueden ver imágenes de lo que fue esta acción. Contanos un poco, Harley, cómo se coordinan ustedes dentro del consejo y la alianza para realizar pues esta actividad, y cuánto duró. Bueno, no, nosotros pues somos instancias sociales de activistas, de líderes de los territorios, y nosotros pues estamos siempre ahí pendientes del día a día, moviéndonos constantemente con nuestros comunicados o nuestras estrategias cuando tenemos que restablecer el derecho de alguna persona que sufre algunas violencias por discriminación. Y al suceder este hecho que fue noticia pues nacional en este partido, porque fueron víctimas de algunos comentarios bastante homofóbicos, nos empezamos a mover y tuvimos contactos pues con altos dignatarios de Nacional y con el Ministerio Público. Y no solo sucedió en este marco, así como en Bogotá sucedió la Besatón y en otras ciudades, siempre hay activistas que están pendientes del día a día de la población, que estamos pendientes de que estos derechos no sean vulnerados, y tenemos buenas relaciones públicas también con el sector privado para que por medio del diálogo y la conciliación podamos hacer acciones afirmativas para transformar esos imaginarios que hoy nos han llevado a escenarios de violencia y discriminación. Bueno, precisamente parte de esta transformación también fue el encuentro de liderazgos LGTB la semana pasada, desde el jueves al sábado también en Bogotá. Este encuentro organizado por Caribe Afirmativo. Estuviste por allá, contanos cómo fue esta experiencia. Bueno, yo les cuento pues a mis amigos y amigas de Morada que el encuentro de liderazgos políticos LGBTI de las Américas, que tuvo asiento en Bogotá desde el jueves hasta el sábado, fue una experiencia única en mi vida, fue inimaginable, fue un proceso de gran aprendizaje propio. Y lo otro que contribuye mucho a los activismos y liderazgos del país y de todo el continente americano. Tuvimos presencia de más de 400 activistas políticos. Eso es algo que hay que caracterizar, y que el encuentro era con fines de potencializar esas estrategias electorales y políticas del movimiento LGBT. Estuvieron más de 400 activistas. También participaron más de 34 países del continente. De Medellín y de Antioquia asistimos alrededor de 4 o 5 personas. Yo estuve presente, también estuvo Fausto Emilio Arroyave, vocero y codirector de la Alianza Social LGBT de Antioquia, estuvo Andrea Gaviria, que es representante de las mujeres bisexuales al Consejo Consultivo, tuvimos compañeros del Urabá antioqueño, y también nos encontramos con activistas, amigos y aliados de todas las regiones del país, y un ejercicio breve de aprendizaje con activismos de todo el continente. Pues quiero resaltar algunos hechos importantes de este encuentro, y es que fue un encuentro donde hubo mucha participación de mujeres, y más que todo de mujeres trans, que las mujeres trans han sido un poco aisladas de estos escenarios de decisión política, y algo que me sorprendió mucho para mis amigos de Morada es que asistieron mujeres trans parlamentarias. Conocimos mujeres trans parlamentarias. ¿Qué nota? ¿De qué países? Conocimos mujeres trans parlamentarias desde Canadá, desde Brasil, desde Venezuela. Mujeres trans que ya están en esos ejercicios de poder, que están legislando en sus países, y que pues para el caso de Colombia nos dejan un montón de reflexiones. ¿Qué más les hablamos? De crisis del continente americano, de la presencia de Bolsonaro como presidente en Brasil, que está promoviendo unas corrientes de odio y persecución a los avances en asuntos de diversidad sexual e identidad de género. Hablamos también de algunas estrategias que en Estados Unidos se dan los alcaldes abiertamente LGBT. Estuvo el director de la Asociación de Alcaldes LGBT
de los Estados Unidos, que son más de 50 alcaldes LGBT en los Estados Unidos. Tenemos tanto que aprender del resto del mundo en ese sentido. Harley, Juanjo tiene una pregunta. De las Sí, reflexiones que dijeron las mujeres trans, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención a ti? Bueno, yo creo que hubo una mujer trans de Brasil que planteó el peligro y la gran amenaza que representa el presidente Bolsonaro para Brasil. Más que todo, Brasil es un país supremamente grande, bastante amplio y extenso, y las construcciones de identidades de género y orientaciones sexuales en las regiones en Brasil es supremamente diverso a como es en las grandes ciudades, y creo que algo puede pasar o algo podemos aprender para Colombia, porque es muy diferente hacer los tránsitos en el género o estar en tránsito en el género cuando estamos en una ciudad y en una gran urbe, y es muy diferente cuando estamos alejados de las grandes ciudades y estamos en las diversas regiones del país. Fue un gran aprendizaje de este personaje trans de Brasil, que es esa gran diferencia de hacer los tránsitos en las grandes urbes y cuando el tránsito se hace desde las regiones. Harley, y finalmente, ¿cuáles son esas, digamos, esos modelos que se destacan o esas políticas del resto del mundo que traerás o traerán como colectivo desde el Consejo Consultivo LGTB para aplicar acá en Medellín? Bueno, entender que aprendimos mucho de otras ciudades, es decir, para el caso de Bogotá, Bogotá tiene política pública al igual que Medellín, y Bogotá pues tiene una dinámica algo más avanzada, y Medellín pues debe aprender algunos asuntos de planeación en temas de políticas públicas. En el caso ya de la región como continente americano, Centroamérica y Suramérica, es el asunto de políticas públicas en estos países. Apenas está en avance, y también puedo plantear que el avance de los derechos LGBT se lideró mucho desde, o arrancó a los inicios en Argentina, en algunos distritos federales de México, y Colombia es uno de los países que jurisprudencialmente ha avanzado más en derechos LGBT, pero los dejamos en jurisprudencia, es decir, la norma nos recoge. Pero para asuntos de políticas públicas, que es la gerencia de recursos para acciones afirmativas, para transformar esos imaginarios, sí tenemos que aprender mucho de muchas regiones del continente, tipo Chile, tipo Argentina, que tiene ley de identidad de género, algunos distritos federales también en Brasil, y pues no puedo dejar de hablar de los avances que tiene Canadá y Estados Unidos en derechos LGBT, en políticas públicas, porque nos llevan muchísimos años. Y algo que quiero pues contarles es que hicimos reflexiones frente al continente americano de las acciones políticas que se vienen para no dejar llevarnos a ese discurso de que estamos promoviendo una ideología de género, sino que nuestros asuntos es de garantía de derechos, que el común de la sociedad no nos mire como una amenaza a la familia, que no nos miren como una amenaza que queremos destruir los derechos de los menores, y sí planteamos unas estrategias de América con todos los países asistentes para destruir ese discurso de ideología de género, que no somos ideología de género, solamente somos un enfoque de género que queremos garantizar derechos a todos los ciudadanos. Seguiremos vigilando entonces qué pasa con nuestras políticas públicas respecto precisamente a ese enfoque de género. Muchas gracias, Harley, por compartirnos de estas dos participaciones, esta acción y en el estadio y tu participación en este encuentro de liderazgo LGTBI, y seguiremos en contacto porque ya se nos viene junio, el mes de el Pride. Sí, claro, me invitan y vamos a hablar de la marcha y la movilización que vamos a tener el mes de junio, más de 80 eventos que arrancaron desde el 17 de mayo, ya estamos en festival y nos vamos a movilizar durante todo el mes de junio con más de 80 eventos en todo el departamento de Antioquia. Excelente, Harley, seguiremos en contacto y gracias por haber estado hoy en Morada Noticias. Listo, gracias a mis amigos de Morada. Noticias rápidas, servicio ciudadano, para darle paso a otras secciones de este noticiero. ¿Qué nos dice Nati de qué va a pasar en nuestro entorno más cercano?
Resulta que va a haber un recorte de agua porque van a realizar una reparación de daños en el sector de La América. EPM interrumpirá el servicio de acueducto en algunos sectores del centro occidental de Medellín. Será hoy a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del 21 de mayo, en los barrios San Cristóbal, Calasanz, Parte Alta, Campo Alegre, El Danubio, el Velódromo, Florida Nueva, La América, La Castellana, La Floresta, La Pradera, Laureles, Lorena, Los Alcázares, Los Pinos, San Javier número 1, San Javier número 2, Santa Lucía, Santa Mónica, Santa Rosa de Lima, Santa Teresita, Simón Bolívar y el 20 de julio. Ellos dicen que cualquier consulta pueden llamar al 444-115 y en las redes sociales de EPM, Twitter y Facebook. Ahí están, ya saben, para que estén prevenidos a partir de este suceso y se programen también sus hábitos esta noche. Es hora de saber cómo se están rifando el destino de esta ciudad. ¿Qué opinan nuestros presuntos próximos gobernantes? Vamos con nuestro columnista usual, Chamán Mori. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Arbolitas, pajaritos, ¿en qué andan los candidatos de Medellín? Como es usual en este servicio para Morada Noticias, vamos a hacerle un seguimiento a esta gente que insiste, que nos quiere salvar, que nos quiere gobernar. Vean ustedes si estos sirven para servir. Cada vez aparecen más candidatos, desaparecen otros. Yo apuesto a que en esa alianza entre Daniel Quintero y Luis Bernardo Vélez va a desaparecer Luis Bernardo Vélez porque es su espíritu, estar ahí cerca del poder, mantener unas cositas ahí, sentirse que está haciendo unos temas, pero en últimas, pajaritos y arbolitas. Luis Bernardo Vélez ha estado mucho tiempo en la política y ha transformado muy pocas cosas. Pero vamos a hablar hoy de un tema un poquito más simpático. Hay que meterle, yo creería, que humor a esto. Y humor es ver cómo los candidatos están tirando duro. En el primer debate que reportan aquí muy bien las compañeras de Morada Noticias, Laura y Daniela y Yor, pues se vio cómo los dos loquitos de la campaña, que vivan los locos, Jesús Ramírez y Santiago Jaramillo, se pusieron a pelear por el papá de Santiago Jaramillo porque Jesús Ramírez, Chucho, no le reconocía algo. Pero lo más divertido de la entrada en escena de Chucho Ramírez, pues es su columna en uno de estos medios, de estos portales, blogs muy importantes, muy guerreros, pues de mantenerse ahí, donde él dice, pues termina diciendo que lo cagó una paloma y que no repuntan las encuestas, y eso causa gracia, empieza a pedir, digamos, que sí lo inviten y se lo lleven a las cosas, pero lo importante, o yo diría que lo grave, es que el discurso de Chucho Ramírez se parece mucho al de Santiago Gómez. Los dos están diciendo que el problema central de la seguridad en Medellín son las rentas criminales. Y no aguanta pajaritos y arbolitas, porque si eso fuera así, si nos fueran a salvar por las rentas criminales, pues esa era la misma tesis de Federico Gutiérrez y ha sido la misma tesis siempre, porque es un PowerPoint fácil, es una cosa atractiva, pero ¿cómo? ¿Cómo cuidar la población? ¿Cómo recuperar territorio? ¿Cómo entender, digamos, las reales capacidades de un alcalde? Ellos quieren ser alcalde o quieren ser director de fiscalía o quieren ser director del ejército, de la policía, pero aquí sostenemos la tesis de que el eje tiene que ser la población y el territorio, y que tierra no hacen más, entonces ahí se puede recuperar más fácil y hay un acumulado en Medellín. Esto es lo que está pasando, pero ¿cómo más se tiran agua sucia, se tiran tierra los candidatos? Santiago Gómez dice: yo sí soy la mejor opción porque yo he estado con Fico toda la vida. ¿Quieren saber yo qué soy? Yo soy Fico, soy el de Fico. Entonces dice: yo no creo en esos candidatos que han estado en todos los gobiernos municipales,
porque de pronto él quiere articular, digamos, como una queja de esos gobiernos. La queja de esos gobiernos, a mí me parece a veces que es como hacer de la necesidad virtud. Como Federico no pudo hacer un gran monumento, una gran obra, él dice que nosotros sí somos responsables y continuamos las cosas de los demás y no necesitamos tener nuestro propio puente, nuestro propio monumento en el gobierno de Federico Gutiérrez. Pero entonces empieza a cuestionar que hayan candidatos que hayan estado en todos los gobiernos, que haya candidatos, creo que con nombre propio dice, pues no entiendo, digamos, como Daniel Quintero fue liberal, fue santista, también apoyó a Petro, pues uno sí puede entender, ¿no? Pero él, digamos, va a coger mucho esa fuerza paisa, pues tan de derecha, para afectar la candidatura de Daniel Quintero y pues yo me imagino, digamos, que los que está diciendo que estuvo en todos los gobiernos, pues Juan David Valderrama, César Hernández, entonces ellos van a intentar mucho separarse con eso. Pero yo veo todavía muy flojo el discurso, muy flojas las tesis, el cómo, y vamos pues teniendo también como problemas de hoja de vida, porque tenemos varios ahí que lo que han hecho es ser congresistas, ser senadores, tenemos a Juan Carlos Vélez así y a Ramos. Entonces también empiezan a cuestionarle de qué es Delfín, o es hijo simplemente de un gobernador y a partir de eso ha hecho su carrera política. Es muy importante ver quiénes han logrado gerenciar o no, ver realmente el talante democrático, porque ahora nos van a decir todo lo que queramos escuchar y no aguanta lo que está pasando en Medellín con esta alcaldía que nos caramelea a las vedurías, a los derechos de petición, no responde ningún derecho de petición bien, la comunicación es solo en una línea, solo es publicitaria, no hay diálogo, no hay debate, no ayudan a que los datos sean libres, a que hayan indicadores reales, no se dejan medir, les da preocupación y tratan de embolatar al ciudadano para dejarse medir. Hablando de embolatar ciudadanos, ¿qué les parece cuando uno va a eventos de ciudad y se encuentra con que los candidatos están recogiendo firmas a como de lugar? Ese es el mayor chiste que yo podía haber escuchado el día el día de los días del libro. Estuvimos en Ferias Días del Libro este fin de semana y por allá el candidato Daniel Quintero estaba recogiendo sus firmas. Yorky también fue interceptado ahorita por militantes de Santiago Gómez. Y me convencieron. Santiago Gómez a la presidencia. Vean. A la alcaldía. No, lo único que Pero sí- también estaban los del partido todos juntos y estamos listas para las firmas del consejo, no solamente de la alcaldía, sino del consejo también en Días del Libro. Vayan por estamos listas mejor. No sean como yo que por una cara bonita. Pues ¿será que una firma en Medellín no se le niega a nadie? ¿Qué dice Dani? Hay que aclarar que, bueno, que el asunto de poner estas firmas en estos formularios no es una promesa de voto y no está garantizando pues que finalmente el cargo público lo va a obtener esa persona por la que estemos firmando. Es simplemente dar como el aval ciudadano para que esa persona pueda participar sin el patrocinio como de un partido político. Entonces, bueno, no sé cómo hay que... Sí, cada quien tendrá sus criterios para firmar o no una lista de algún político, pero bueno, finalmente, como les decía, no garantiza pues que tengan el cargo público. ¿Qué sucede ahí? Que yo sí siento que hay unos espacios para recoger esas firmas. Yo creo que a veces algunos políticos se aprovechan mucho como de estos espacios culturales donde están reunidos muchos jóvenes. Y otra cosa que también creo, la sospecha, ¿cierto? Esa sospecha colombiana con la que nos mantenemos de la corrupción de nuestros gobernantes, y es que, bueno, yo estaba ahí como muy cercana al movimiento Estamos Listas y muy pendiente pues como de la recolección de las firmas de este movimiento, y ha sido realmente duro, son muchísimas firmas las que hay que recoger y parece que cada vez la meta de lograrlo está más lejos. Entonces yo a veces me pregunto cómo hacen estos candidatos y precandidatos a la alcaldía que apenas empiezan a recolectar firmas unos días antes a que se cierre la fecha límite de recolección de firmas y lo logran. Si es tan difícil, entonces uno empieza a pensar ahí, ¿hay corrupción
¿De dónde se sacan esas firmas? ¿De dónde se las inventan? Si para el movimiento Estamos Listas, que lo ha hecho de manera tan juiciosa y que es la unión de más de 2.000 mujeres, cada una con el compromiso de recoger alrededor de 50 firmas por participante, ha sido tan duro como estas personas lo logran. Yo creo también que se van a prometer, no sé, implementos deportivos en eventos de cualquier partido de microfútbol y ponen a firmar ahí a toda la gente como, ay, firme aquí y les vamos a traer unos balones y no sé qué, y finalmente la gente Sí, no camuflar esas sabe, planillas. no sabe qué planilla está firmando, entonces les decimos a los ciudadanos, por favor, lean muy bien el encabezado de esas planillas, tienen que tener el sellito de la registraduría. Visible. Exacto, visible, deben decir para qué es. Y recuerden que estas firmas, bueno, no es una promesa de voto ni tampoco es la garantía de que finalmente tengan el cargo público, simplemente es el aval para que puedan candidatizarse a estos puestos públicos. Feliz Día Mundial de las Abejas, muchachos. Hoy es este segundo día que en todo Colombia se celebra, porque el año pasado fue el primer día de las abejas, este año Realmente repetimos. no solo es Colombia, es mundial, es el día Mundial. mundial. O sea, es la segunda vez que es el Día Mundial de las Abejas. Yo creo que lo del Día Mundial de las Abejas está muy chévere porque aquí hay una y justamente este día pues también está cumpliendo años. Hola mami, gracias por el cumpleaños esta mañana, fue súper. Y esta abeja está Feliz aquí pilas. cumpleaños a Emma, que está aquí morando de nuevo las ondas de Morada Estéreo, Morada Noticias, y lo queremos mucho siempre, que nos presenta sus noticias de ciencia, tecnología y las cosas que están pasando en el mundo. ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños, Emma! Bueno, Emma, Bueno, hablando más como el Día de las Abejas, declarado por la ONU, y bueno, uno dice un día para Quieren ir de amarillo y entonces... un día para celebrar las abejas. No me llegó el yo correo. digo que el amarillo no importa, importa más plantar y sembrar para ellas, ¿no? Sí, porque Exacto. el 80% de la polinización del mundo depende de las abejas. Eso iba a decir, pues, qué significa realmente que se haya declarado un día mundial para celebrar el asunto de las abejas. El año pasado, bueno, el año antepasado ya la comunidad científica estaba determinando, pues, como decidir entre qué especie era más importante, si las abejas con el asunto de la polinización o el plancton con el asunto de el oxígeno, la generación de oxígeno. Finalmente, la comunidad científica decide que son las abejas, esta especie animal la que debe tener prioridad en protección. Entonces, que hayan decidido el Día Internacional del Cuidado de las Abejas es solo la puntica del iceberg de lo que podemos ver de lo que esta comunidad científica decidió. ¿Por qué? Porque que esta comunidad científica haya decidido esto hace que la ONU y que otros entes no gubernamentales y gubernamentales se sienten en mesa y se pongan de acuerdo para decir cuáles van a ser las pautas de cada país para el cuidado de las abejas. Entonces, digamos que ya Colombia, por ejemplo, que hace parte de estas mesas, pues tiene que cumplir con ciertas cosas desde lo ambiental para el cuidado de esta especie. Bueno, que ya se ha hablado bastante que si no tenemos abejas, tenemos una duración de entre 7 o 8 años como humanidad. Pero también hay que ver, ¿se estará cumpliendo lo que es el Día de las Abejas? Si estamos plantando, si las estamos cuidando. O es un día que digamos, no, es el Día de las Abejas, me he visto de amarillo y ya las estoy celebrando. Laura. Es que yo todavía no entiendo si es vestirse negro y amarillo o amarillo y negro, pero aún así... En realidad no, es como dice Juanjo, es plantar esas especies de vegetación que de pronto Los podamos... tulipanes. qué Ahí lindo las los abejas puedan tulipanes. polinizar y también esos programas a los que instituciones más Ahí, grandes le exacto. apuestan para cultivar abejas. ese Bueno, como apicultivo también. ciudadanos podemos hacer un pequeño jardín en nuestras casas si tenemos balcones o cerquita a nuestras casas. Son jardines muy sencillos porque son flores nativas y que son flores muy fáciles de conseguir, como la caléndula.
flores que les gustan a las abejitas. Entonces es hacer como unos pequeños oasis, unas pequeñas estaciones donde las abejitas pueden descansar, porque resulta que hay una gran migración de las abejas desde el campo hasta la ciudad. ¿Y eso a qué se debe? Que las abejas están buscando otros ecosistemas distintos para vivir, porque en el campo se están muriendo de hambre. ¿Y por qué se están muriendo de hambre? Porque ellas tienen unos receptores para saber en qué flor se posan o no a tomar néctar, y hay muchas flores que ya están descartando, pues porque estas flores tienen veneno. Veneno, pues que los agricultores, los que siembran las flores, estas grandes industrias de las flores ya en el campo, echan venenos en estos cultivos, entonces las abejitas vuelan y vuelan y vuelan y vuelan sin encontrar flores para posarse y tomar el néctar, entonces finalmente se mueren de hambre o de cansancio. Y la última pregunta es, ¿qué flores recomiendan ustedes para plantar? Yo, girasoles. Sí, los girasoles son buenos. Como el que tenía Nati el viernes de la semana pasada. Un tulipán sabe muy rico para una abeja. Es más, no podemos olvidar de que si no fuese por las abejas, la cera de las velas y que se utilizan para muchas más cosas como para lubricar, es necesario. O sea, no hay nada más rico ¿Qué que... más tiene Dani por ahí? Margarita. Claveles, caléndula, girasoles, y bueno, también si de pronto cerca a sus casas o en sus casas, en los techos, las personas que viven como en los últimos pisos, ven que se hace un panal de abejas en sus casas, por favor no lo quemen, por favor no le echen humo. Pueden llamar a una autoridad ambiental a que vayan y cuidadosamente les quiten ese panal. Las abejitas no son agresivas. Ese asunto pues como de que abejas atacaron, no sé qué, no, ellas realmente no son agresivas, ellas responden a estímulos que las ponen nerviosas, entonces obviamente si las atacamos y les echamos humo, ellas van a salir a defenderse, entonces cuando se encuentren un panal en un lugar que ustedes crean que no debe estar, que no es seguro para las personas que están ahí, pueden llamar a una autoridad ambiental, pueden inclusive llamar al jardín botánico y les van a recomendar qué se debe hacer en estos casos, y si no te molesta, pues lo puedes dejar ahí, realmente no va a haber un daño a tu integridad, ni a la casa, ni nada así, si tenemos un panalcito de abejas cerca. De hecho, hay varias organizaciones y fundaciones acá en Medellín que están en pro del cuidado de las abejas por esa gran migración que estamos teniendo a la ciudad, que están recomendando a los ciudadanos adoptar abejitas y les enseñan a tener un pequeño panal cerca a sus casas, en sus jardines, donde las abejitas puedan estar ahí bien tranquilas. Entonces, por favor, nada de humo ni venenos cuando se encuentren un panal. Cuidemos a estos pequeños seres. Noticias tecnológicas en la voz de El Cumpleañero, la abeja cumpleañera. Contanos, Emma, qué pasó entre Google y Huawei. Pues estamos a 3 pasos para entrar a una guerra tecnológica donde Estados Unidos y China se preparan. Uy, qué escatológico. Pues se preparan por una guerra donde Huawei y Google ya no prestarán los mismos servicios de antes. Google cancelando desde la parte de Trump los servicios de actualización para tanto Huawei en las viejas versiones y en las nuevas, gracias a que Trump cree que Huawei les está espiando y les está robando información principal de los estadounidenses. Los grandes guerreros de estas industrias esperan a que hayan respuestas de parte de los magistrados, los correctos chicos que están ahí hackeando desde China se dieron cuenta de esto y lástimamente Huawei va de arriba hacia abajo. Pues realmente hay ese contexto que Emma les pinta tan oscuro. Es que básicamente los teléfonos Huawei van a dejar de recibir actualizaciones en ese sistema operativo de Google Play, que es Android. Entonces ya no van a poder instalar actualizaciones de qué aplicaciones.
Va desde Facebook, aplicaciones que tengan su información, hasta YouTube, que es una plataforma en la cual solo se dedica a mostrarte cosas. Pasa de que Google quiere lanzar también un nuevo, Dispositivo, no teléfono. se va a llamar Pixel, y Android, Huawei, está temiendo a su desaparición porque Trump no quiere más ayudas de... Teléfonos chinos. Pero ¿será que Aquí. Huawei sí se queda sin sistema operativo? Es que decís yo. No, yo creo que ahí Los hay... chinos. Yo creo que No, aunque eso quiten el inventan sistema- un nuevo sistema Sí. operativo, puede que Con salga juegos de azar y mejor. mujerzuela. Puede que sea mejor que Android y No. iOS. De hecho, pues no tengo aquí full el conocimiento, pero un morador de acá de la casa que es así bien geek y que está en este momento ya viviendo en China, Pepe, lo extrañamos. Él tenía un celular chino y que tenía un sistema operativo exclusivo pues de esos celulares y él pues varias veces se sentó a explicarme sobre el sistema operativo y lo describía muy bien. El celular él lo mandó a traer y bueno, lo tuvo aquí unos días en Colombia. Y bueno, ya está allá en China, seguro le vamos a preguntar cómo ve por allá el panorama de los sistemas operativos en los celulares. Yo creo que eso ya lo tienen resuelto y tratados de libre comercio hacen muy difícil que este tipo de cosas se cierren así, pues que el mercado se cierre de tal manera. Aquí lo importante es que identifiquemos cómo está sabiendo este gobierno de nosotros, nuestros datos. Yo creo que puede ser a partir del chocorramo. Sí. A esta hora nos despedimos de los oyentes de La Voz de las Estrellas y le hacemos un guiño guiño para que se conecten a nuestra transmisión de Facebook Live, donde les vamos a contar la última noticia, el último suceso de ciudad este fin de semana. Los editores plagaron las carpas de Días del Libro, que fue este evento, Nati. Fue un evento que se hace igual que la Feria del Libro y la Parada Juvenil de la Lectura. Fueron días del libro que se hacen en el Carlos R. Restrepo, es una feria popular. Fue la versión número 13 y fueron cerca de 23.000 visitas que tuvieron y una significativa participación de las familias. En el Jardín de la Lectura Viva, 11 entidades realizaron alrededor de 160 talleres de lectura, escritura y oralidad y estuvieron más de 200 personas. Este año se regaló el Cuentico Amarillo y esta vez por primera vez fue cómic y fue creado por Pablo Pérez, que le rindió un homenaje a Moby Dick, personaje de la literatura universal invitado a los eventos de Días del Libro de 2019. Por el Salón del Libro Infantil y Juvenil pasaron más de 1.500 personas y además hubieron talleres de expediciones y lecturas en voz alta que pudieron conocer la oferta comercial de 1.300 libros y 100 editoriales iberoamericanas. La programación académica de Días del Libro contó con la presencia de más de 30 invitados, entre escritores, periodistas, historiadores, cineastas, científicos y gestores culturales. ¿Cómo nos fue, Emma y Juanjo, en los Días del Libro? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué había por allá? Yo digo que los días del libro no se debieron de haber utilizado para otras cosas que no hayan sido para leer. Y para eso se hizo, para leer, ver libros y escuchar una muy buena música que estaba sonando allá en la parte trasera, la cual todavía sigo enamorado de una canción que escuché que la tengo en mi mente, pero después se las digo cuando me acuerde. Juanjo, ¿cómo nos fue en los talleres? Pues a mí me gustó mucho los talleres, escritura, la amo. Algo que sí no me pareció tan bueno de allá es cuando nos pidieron firmas. Yo ahí mismo lo paré ahí como, no, es que soy menor de edad y no voy a firmar, o sea, y es no porque no quisiera firmar, sino es, hombre, si vas a pedir firmas, a lo menos parchate, habla con nosotros, sé un adolescente más para que los adolescentes sean algo contigo. Y sería bacano que se incluyera en uno, que no diga, no, ven, No te voy a lleguen dar las como ese firmas. invasor. Sí,
Bueno, pero hablemos de lo que sí nos encantó. Uf, Estábamos hablando de música, por allá a quién nos encontramos, cuáles fueron esas ganas de recolectar esa historia. Pues nos encontramos un grupo muy chévere, una cantautora llamada Piazza, ¿cierto? Ah, si me acuerdo del nombre, es que todavía sigo. No es que le quiera, no, sino que canta demasiado bonito, tiene una inspiración única y esta chica quiere lograr sus sueños. Juanjo, ¿por qué él te llamó la atención entrevistarla cuando la vimos allá montada en la tarima? me pareció curioso el por qué está ahí en esa feria y por qué viene a cantar. También me parece curioso su voz, cómo se tomó a todo el mundo. No, no tanto como para bailar, la música era tan relajante que era buena para leer, para memorizar libros o para Para aprender de parchar. ciertas cosas o parchar. Bueno, Entonces, escuchemos me pareció, entonces me pareció la... hermoso eso. ¿Te pareció hermoso? Escuchemos entonces la entrevista que le hicieron los editores y yo por ahí ayudándoles un poquito a la cantautora Bietza que estaba en el escenario de Días del Libro. Me llamo Bietza, soy cantautora, soy del oriente antioqueño. Mi familia toda es música, por eso tengo raíces de pues, personas que hicieron música toda su vida. A los 16 años empecé a componer canciones, pero solo hasta el año 2017 produje mi primer disco, el cual estoy promocionando durante el 2018 y este año pues vamos con toda con conciertos. ¿Cómo produces este disco? ¿Es difícil para los artistas que están empezando? Siempre es ¿Quién difícil, te ayudó? pero yo me presenté a una convocatoria del Instituto de Patrimonio Histórico y me la gané y con esta convocatoria pude hacer mi primer disco. No fue difícil en el sentido de producción porque se me hace muy fácil componer, pero digamos que para salir, para que te empiecen a conocer, todo eso, pues es un trabajo muy orgánico, muy con las uñas. Muy luchado, entonces por eso, digamos, ha sido con mucho esfuerzo, pero muy satisfactorio porque han pasado cosas muy lindas a lo largo de todo el trayecto. Cuéntanos una de esas historias, cómo se unieron ustedes para formar este grupo tan chévere. Son amigas amigos desde hace 15 años, entonces no hubo mucho que hablar, son mis hermanos, les conté sobre el proyecto y les encantó y desde eso estamos tocando juntos, hace 2 años. El nombre del grupo... Bietza, como yo soy cantautora, entonces ellos me acompañan y el nombre se llama Bietza. ¿Y cómo lo nombraste? ¿Cómo fue esa historia? Yo me llamo Bietza. ¿Y de dónde salió tu nombre? Mi papá me puso ese nombre, mi papá se inventó mi nombre, se lo inventó. Qué chévere, es uno de los padres que vale la pena hablar. Nos hablaríamos un poco de tus raíces. Bueno, mi papá tocó durante su juventud música andina, estoy un poco influenciada por su música. Una de las canciones del disco representa como esas raíces y es un papá que es una nota, un papá que ha sido un apoyo incondicional en todo este proceso. ¿Y en tu casa fuiste criada con instrumentos? ¿Te enseñaron a tocar? Sí, porque mi papá iba a ensayar en mi casa con su grupo, entonces yo desde chiquitica estuve rodeada de mucha música siempre. ¿En qué te inspiras? Porque cuando El dices amor que sobre todo. componer es tan fácil. El amor sobre todo en las historias de amor, porque creo, pues desde mi punto de vista, que el compartir con otras personas, sean amigos, parejas, el compartir es el que nos hace felices, no de nada sirve si tenemos un montón de cosas pero estamos solos. Finalmente esa felicidad existe cuando la compartes con los demás, entonces ahí nace mi música del compartir y del amor. ¿Recuerdas de tu primera canción? Mi primera canción es Para bailar con vos, Para bailar con vos así se llama. Fue con la primera canción que decidí que iba a hacer un disco, la hice estando muy enamorada. ¿Qué crees que hacen estos eventos en la ciudad y por qué estar hoy en este evento Creo del libro? que nos culturizan, creo que abren espacio para que las personas puedan conocer nuevas propuestas. Creo que a la ciudad le hace, aunque los tiene, le hace falta mucho más lugares así, o por lo menos mucho más apoyo, porque hay mucho por ver. Digamos, nos quedamos de pronto un poquito viendo lo más comercial, y no solo desde la música, sino también desde los libros, desde los cuentos, desde la cultura, desde todo el arte. Y estos espacios lo que hacen es que nos abren las puertas. Una recomendación para los jóvenes que quieren aspirar a hacer así. Que cuando las cosas se hacen con amor y pasión, se los juro, no fallan, no tienen cómo fallar, porque lo que se hace con ganas sale bien. Entonces, que pa'lante. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande?
cuando sea grande, que todavía lo sigo pensando, quiero viajar por el mundo con mi música y quiero ser sobre todo una buena persona. Gracias. Listo. Bueno, con esta última nota cultural de la que hemos conversado bastante aquí por fuera de micrófonos, los dejamos. Por ahora se nos terminó el tiempo en esta primera emisión de la Semana de Morada Noticias, pero gracias a los editores que poblaron hoy la cabina, Nati León, Emanuel, Juanjo y los realizadores, York y Dani Arbeláez. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos toda esta semana con la actualidad local, regional y a veces internacional de todo lo que nos interesa. Muy buenas tardes para todos y todas. Nos escuchamos mañana en otro día de Morada Noticias. Recuerden nuestras redes sociales, @MoradaMed, Twitter, Instagram MoradaMed, Facebook Morada Colectivo. Antes de irnos, wait for it. La pregunta de este jueves, en nuestro jueves de foro, numeral, es para una tarea. ¿Hay quebradas en Medellín? Ahí les dejamos la reflexión porque se nos viene una conversación muy sustanciosa este jueves. Numerales para una tarea. ¿Hay quebradas en Medellín? Feliz tarde y feliz lunes para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Ya saben, nos vemos mañana, pasó mañana y el jueves y el viernes y el próximo lunes aquí a las 2 en punto desde Morada Noticias. Que engaño nos insiste la mentira y de esa fiera no se escapan.